hemos organizado esta primera mesa redonda para intentar debatir y compartir las claves de bienestar animal, ¿no? De comenzar esta jornada trabajando el bienestar animal como un concepto clave a la hora de entender el sector, pero también a la hora de entender Aragui. Y por ello llamaré al escenario a Mikel Zeberio, profesor de la casa, un imprescindible miembro de Aragui y también Premio Nacional de Periodismo Gastronómico, y al equipo gallego Daniel Cochón y Javier Blanco, desde Bandeira, y Javier Blanco, que bueno, pues nos va a contextualizar algo más sobre la alimentación, ¿no? El sacrificio, pero también la alimentación del ganado, del animal. Y Alberto Guijarro, desde la brassería de Cuellar y Terragüey. Es que ricasco, un aplauso para ellos. Egunon, danoi. Bueno, gu ongi pasatzera gatoz. Tokatu zaigu histori honetaz hitzeitea, hori ganaduaren ongi izate hortaz. Bueno, y venimos con esa sana intención de disfrutar nosotros también para que sea correa de transmisión de esto que es importante, ¿no? Vamos a entrar en este mundo que yo creo que todos estáis dentro, por lo menos porque para estar a estas horas aquí con ganas de atender y de hablar de estas cosas, seguro es porque tenéis, aparte de un interés profesional, también ganas de intentar disfrutar, ¿no? A nosotros, como os decía, nos ha tocado hablar un poco del bienestar animal, cosa que es complicada desde mi punto de vista, y me gustaría contaros una pequeña historia para introduciros, y es que hace aproximadamente 11 años, 12 años, yo tuve la suerte de encabezar un proyecto que en aquel entonces era la primera explotación ganadera con certificado de bienestar animal en la península. Era en Granja de Morreruela, en el monasterio de Morreruela en Zamora, y nosotros teníamos en aquel entonces 600 madres pardas de montaña, haciendo terneras, que era un poco nuestro objetivo. No queríamos centrarnos en el ganado mayor, sino en las terneras. Y yo creo que en aquel entonces estos títulos tenían, no porque lo tuviésemos nosotros, pero tenían otra valía, ¿no? Ahí había 13 universidades europeas que estaban dentro, que hacían de fiscalizadoras, hacían de prueba, de mirarlo. Y hoy en día, yo no sé si, yo creo objetivamente que se ha perdido mucho, porque es una especie de carrera donde las grandes marcas están todas luchando, ¿no?, por poseer ese palabra elegante de bienestar animal. Cualquier vaca parece que ya tiene bienestar animal, pero queda aquí, y no tengo ningún ánimo de crítica, pero sí por lo menos hacer una llamada de atención, ¿no?, que hoy además a lo largo de la mañana nos saldrá bastantes veces. Tenemos la oportunidad de charlar con 3 personas que son, yo diría, con ese punto, con ese nexo de unión de la carne, pero con opiniones y historias no encontradas, pero sí distintas, y esto es lo que nos va a enriquecer, porque de alguna manera vamos a hablar del bienestar animal centrándonos en casos concretos, ¿no? Y el primer paso, porque vamos a arrancar a hablar, digamos, a turnos, y luego haremos una melange entre todos, yo diría que esta historia nace un poco en el mundo genético, ¿no? La genética es algo importantísimo en los animales hoy, lo mismo que nosotros, lo mismo que nuestros padres, que son los que nos dieron a nosotros nuestra genética. Qué suerte tener un padre, entre comillas, de 96 y una madre de 92 o de 97, y los animales también tienen mucha suerte en ese aspecto. Pero vamos a hablar ahora en el inicio con Javier Blanco. Javier Blanco es un veterinario gallego, un loco, la colina, que está ahí poseído por sus historias, y él nos va a intentar meternos en este mundo del bienestar a través de eso tan sencillo como es la alimentación del animal. Es sencillo, pero es súper complicado. Entonces, él nos va a meter en ese campo de la comida, porque
yo, en nuestro bienestar animal, en inicio, teníamos que cumplir una serie de objetivos que los voy a mentar así de pasada, que era aquello del tener sombra en verano, aquello también del tener cobijo debajo de un encinedo grande en invierno, de la nieve incluso. Y quizás el factor que a mí más me asustó en su día y que fue el factor al que yo luego le he dado mucha importancia era que el ganado no podía tener mucha gente trabajando con ellos, con el ganado. ¿Por qué? Porque al final es una historia parecida a la de nuestro médico de cabecera, ¿no? Con el que algunos tienen suerte y llevan 30 años trabajando con él, ya no tienen que explicar nada. Si no, en el manejo del ganado, cada vez que entra uno nuevo, es como el médico de cabecera y el bicho tiene que ganarse todo, la confianza, la explicación y todo eso. No sé si me he explicado, no digo que no entendáis, sé que igual me he liado yo al explicaros, pero esto es real. Y yo quiero resaltar que ese punto es muy importante y hoy nos va a hablar Javier desde ese prisma del alimento, de la importancia que tiene el alimento en el ganado para arrancar. Luego hablaremos con el resto de los invitados. Javier. Bueno, buenos días. Gracias a todos y gracias por la invitación a Aragui, al centro y sobre todo al trato recibido cada vez que nos vemos y venimos por aquí. Me gustó mucho la presentación, porque a mí sí que me da pena del desconocimiento dentro de la cadena que se hablaba, lo que son los ganaderos, lo que somos los técnicos, investigadores, lo que es la distribución, lo que es toda la cadena de producción que se hablaba hasta el cliente final, el desconocimiento que hay en general del cliente final, del trabajo que se hace, el buen hacer de muchas ganaderías o de las mayorías de España o de Europa. No es una ponencia, a mí se me invitó como a una mesa redonda. Cualquier persona que tenga una pregunta, no tenemos un guión escrito, nos vamos a poner a hablar aquí. Y sí que nos gustaría que fuese abierto y cualquier pregunta que haya y tal. En cuanto a los parámetros que nos van a influir en lo que es la calidad de la canal, y se hablará a lo largo del día, serían la raza, sería el sexo del animal, sería el sistema de cría, que sería muy interesante también tocar eso, o diferenciar lo que son los sistemas de cría, y sería la edad, por supuesto, de sacrificio y la alimentación, como factores así más importantes que nos van a determinar lo que es la calidad del producto final de la carne. Yo también aprovecho, porque para hablar de alimentación, hace unos meses se creó un debate a nivel nacional, desde mi punto de vista bastante estéril, porque no se sacaron grandes conclusiones sobre lo que es la ganadería, que vino del Ministerio de Consumo, desafortunadas declaraciones, pero al final se creó a nivel social un debate en el cual tampoco yo creo que el consumidor final haya sacado nada en claro. Hasta la gente se hace un lío con lo que es la ganadería intensiva, la ganadería extensiva, los diferentes sistemas de producción, todos los sellos que tenemos de bienestar animal, de todo lo que se va a hablar. Y sin embargo el cliente final, o la percepción que tengo yo, es que no se quedó realmente con el mensaje o que tiene un desconocimiento bastante grande de lo que son las ganaderías. Los sistemas de explotación, bien, es verdad que hay cosas que sí que son reales. Nosotros vivimos en un país que cada vez se está intensificando más lo que es la ganadería. Nosotros en España tenemos una media de 2,30 y pico UEGMs, unidades de ganado mayor, se mide por número de unidades de ganado mayor por hectárea, mientras que en el resto de Europa están en 0,66. Y ya no hablemos de otros países. Aquí se quedó el debate en si macrogranja sí, macrogranja no, y poco más. En cuanto a la alimentación, o para diferenciar, que yo creo que sí que habría que empezar a crear esos sellos de calidad, y se habló de sostenibilidad, de cara al cliente final, de lo que es ganadería extensiva con respecto a ganadería intensiva. Sí que se debería diferenciar eso. Ahí, en cuanto a la alimentación, pues cambia totalmente. Yo cuando empecé con esto, a nivel técnico, lo que son ganaderías intensivas en base a piensos, pajas, estos sistemas, sí que hay muchísimo estudiado y se sigue estudiando, hay mucha información. Sin embargo, lo que es la ganadería extensiva, en cuanto a alimentación y cómo influye esa alimentación en el producto final, en el chuletón, tal, pues había muy poco. Y busqué bibliografía, algo en Alemania encontré, algo en Argentina, que tampoco era extrapolable a los sistemas que tenemos aquí en España.
Y bueno, mi trabajo consiste, luego si queréis no os voy a dar el coñazo con datos técnicos, los parámetros que analizamos, que si proteínas y grasas y vitaminas y minerales, oligoelementos y toda la historia, ¿no? Mi trabajo con el Centro de Investigaciones de Mabegondo, yo colaboro con ellos, pues llevamos ya, este es el que tenemos ahora, el 7º proyecto dedicado exclusivamente a lo que es calidad de canal y cómo influye la alimentación en ese producto final. Si queréis luego nos extendemos un poco más de lo que son sistemas extensivos o intensivos, o no sé cómo lo queréis, cómo lo quieres. Disculpad, pero acordaros que tenemos más o menos 10 minutos porque esto es una pequeña maratón, esto es la vida. Pues yo por mi parte no sé, Miquel, como eres tú el director de orquesta, lo que me bueno, pues si pregunta. Quieres, no, pero todavía tienes un poco más de tiempo, tampoco estamos a la carrera. Vale, pues en cuanto a los sistemas intensivos, extensivos, al final, y sí que influye muchísimo en la cadena final. Yo, de hecho, estoy trabajando en intentar buscar en un sistema intensivo, en base a formulaciones de piensos, con forrajes secos, pues intentar, con los estudios que estamos haciendo, imitar o acercarnos a un sistema extensivo. Un sistema extensivo entendemos sobre todo lo que es la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, que las condiciones que tenemos aquí es que son las mejores del mundo, igual algo en el norte de Italia o Irlanda, pero son las mejores del mundo, desde luego, para hacer un producto de calidad. Y entonces ese sistema, pues bueno, lo hacemos en base a pasto, utilizamos los recursos propios en base a praderas, luego se hacen lo que son ensilajes, y se caracterizan por tener concentrados, utilizamos poco lo que son piensos. Normalmente son ganaderías que las vacas, bueno, si están pastando es que ya claramente están fuera, no están hacinadas, no están en un establo. Con esto no quiere decir, yo no estoy criticando un sistema pienso, ni estoy criticando una ganadería intensiva. Estoy intentando diferenciar lo que es una cosa y otra, y creo que ha sido lo que sí en la cadena. Tendríamos que darle un valor añadido y que el cliente final, los cocineros, el consumidor final, que sí que tuviese un sello, una diferenciación en lo que es un sistema y otro. Claramente nos va a influir en la calidad del producto final. Yo en base a sistemas intensivos por ahora, y hacemos muchas analíticas de carne, muchísimas, pues por ahora no he conseguido realmente sacar la calidad que se saca con los animales que están en extensivo. Qué serio todo, ¿eh? Bueno, si queréis, y luego ya entramos todos, hemos hablado de eso, ese introito, ¿no? sobre el mundo ese de su charla, y ahora vamos a pasar a otro punto que quiero meter ahí, otra pequeña ecuación, otra pequeña incógnita, que es Alberto Guijarro es miembro de una familia, son segovianos, de Cuéllar, y ellos nacen a este mundo de una manera fortuita a través de un amor, que son los caballos, a través de montarse a caballo y tener una finca y manejar ganado, a través de comprarse los primeros berrendos en Colorado para manejar desde su caballo y con esos mansos manejar la historia. Hasta que en un momento dado se encuentran con un montón de bichos y dicen, ahora, ¿qué hacemos? Y empiezan a darle la vuelta, ¿no? La vuelta de tuerca al proyecto, y eso es lo que hoy acaba se convierte en Terra Buey, que es una finca en Cuéllar, donde ellos crían solamente buey, no tienen más que bueyes. Ellos están, su hermano, Jorge, que trabaja, digamos, en la cocina. Ellos vienen del mundo industrial, lo que pasa que esto, que era una afición, ya se ha convertido en una profesión. Llevan 11 años, o sea, no empezaron ayer, lo cual a mí me parece fantástico, porque 11 años en una profesión, si limas errores, es fantástico. Y yo me gustaría preguntarle a él, porque ellos, claro, tienen animales yo en concreto creo que he conocido el mayor de 19 o de 17, ya no me acuerdo, años. Entonces, bueno, ahí hay una serie de historias, ¿no? De cambios grandes a través de la edad. Y yo llevo un cierto tiempo, bueno, trabajando de alguna manera con ellos también, y me queda la cosa de esa pasión que tienen, ¿no? Y en ese momento
de vida de estos animales que viven en un praderío que tiene, sobre todo en la época de secano, en esta época en la que entramos ahora, ¿no? Un praderío que tiene 5 riegos distintos, de presión, de horas, de tal, para que se encuentren con una especie de alfombra, porque si no allí pisar animales con tanto peso también tienen un problema. Entonces tienen esa historia, ¿no? de mantener aquello como la alfombra del Hotel Palace, y ahí están los bichos, ahí están los bueyes. Pero sí me gustaría que nos hable él, ¿no? De esos porqués, de cómo llegaron a esa conclusión, y además ahora ya llevan también un tiempo a través de su establecimiento, tienen una brasería donde ellos solo venden su carne, donde tienen la oportunidad de conocer los animales desde que entran hasta que salen, y así hablas tú ahora, ¿no? Bueno, pues sí, así es. Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí hoy y dar las gracias al Basque Culinary Center por esta posibilidad. Estás muy acertado en todo lo que cuentas, ya son unos años los que nos conocemos, has podido también conocer la explotación y efectivamente son ya 11 años, 10 años concretamente con la parte de restaurante, pero algo más de 15 con la parte de animales, con la parte de bueyes, ¿no? Poquito a poco teníamos una pasión que pues eran los caballos. En la zona de Castilla se estila, se lleva el poder manejar el ganado bravo con los bueyes, con los berrendos, y en este caso pues nosotros teníamos una partida de bueyes, pero esto era un poco por hobby, allá por el año 2005. Fuimos con este hobby manteniéndole y lo que decidimos hacer fue llevarnos estos bueyes a una explotación, a Cuéllar, que es en la provincia de Segovia, que es donde hoy tenemos nuestra explotación Terra Buey. Hay algo más de 120 bueyes, 115, 120, depende del momento, ¿no? De los sacrificios. Y ya son 15 años con la explotación. Primero fue la explotación, que creemos que es como se debe de hacer, y después fue la parte de restaurante. Pues porque efectivamente comen mucho y tenerles como el que tiene una mascota pues no era viable, y decidimos llevarles a la parte de hostelería, algo que nos encantó porque les teníamos, hablando hoy de bienestar animal, pues como a todos nos gustaría que nos tuvieran, siempre bien cuidados, y de ahí, de ese bienestar animal, que tampoco le poníamos esta definición por aquel entonces, hacíamos las cosas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Pues ¿cómo tendrían que estar? Pues bien cuidados, bien alimentados. Y cuando fuimos llevándoles ya, porque esto les teníamos en una explotación en Zamora, cuando les llevamos a la explotación de Cuéllar, a lo que es Terra Buey hoy en día, pues pusimos esos mantos verdes, empezamos a poner un poquito de nombre a las cosas, ¿no? Pues nosotros decimos que hacemos carne de buey artesanal. Porque no hay dos bueyes iguales, como has dicho. Hay uno que puede tener 18 años, pero otro puede tener 6, pero todos tienen que tener un protocolo de cuidado, un bienestar animal, pues, por ejemplo, en la alimentación, que sea lo más homogénea posible para conseguir la mejor calidad de las carnes, por ejemplo, en la limpieza de las praderas o de los establos donde están. Todas las semanas nosotros tenemos una rutina, igual que en una casa puedes cambiar las sábanas de una cama cada 3 días, cada semana o cada 15 días. Nosotros lo que hacemos es, semanalmente, todos los viernes, cambiamos todas nuestras camas de los animales, cambiando pues, su paja y limpiando toda la explotación. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque tenemos visitas sobre todo concentradas en el fin de semana y lo hacemos los viernes. Lo podríamos haber hecho los lunes o cualquier otro día, perdón. Claro, esto no te lo enseña nadie, o esto no decides hacerlo. Esto es porque creemos que debe de estar así. ¿Por qué le vas a dejar 3 meses sin cambiar esta cama? Pues no, hay que hacerlo. En bienestar también, en la alimentación, en el rigus mortis, en el momento del sacrificio, que supongo que luego hablaremos de ello, fundamental, que el animal escuche hasta el último minuto la persona que les ha cuidado. Nosotros lo hacemos al momento del sacrificio, siempre está o mi hermano, que es una de las personas que le suele acompañar en los momentos de saneamiento, o cualquiera de las otras 2 personas que habitualmente les cuidan. Saneamiento, hablando de saneamientos y de reconocimiento de los animales, también por protocolo, todos los meses se pasan todos los animales por una manga de manejo.
Aparte de, si un día dado les hace falta, pues por supuesto también. Todo esto al final son protocolos que te vas creando o cosas que vas haciendo en aras de que los animales estén lo mejor cuidados. Y todo esto, no cabe ninguna duda, que acaba repercutiendo en la calidad de la carne. Eso es totalmente cierto. Con respecto al tema de la matanza, yo que he tenido la suerte de ir con Jorge alguna mañana, llegar allí de noche y ver esas estampas, ¿no? Estampas de animales de 1.400, 1.500 kilos, incluso más. Ellos en su día se compraron a Pocholo, aquí cerca de Tolosa, y lo tuvieron hasta que el año, yo no sé la fecha exacta, pero hace unos meses pues se fue, ¿no? De un tema, estaba tan armado que ahí se quedó. Sí, la verdad que... Y me acuerdo mucho de un berrendo. A la hora de cargarlo para llevar al matadero a Valladolid, yo comprobé cómo él no quería dejar el bicho en ningún lado. Él está con el bicho hasta que entra, va corriendo a donde llega. O sea, sigue toda la maniobra de su animal desde el inicio hasta el final, ¿no? Totalmente, así es. Es que es importante desde el inicio hasta el final. Y más allá, ¿no? Como habría que decir, porque es fundamental lo que se hace a posteriori para que las carnes estén bien. Quiero decir, después del momento del sacrificio, maduración y todo lo demás, que bueno, de esto se hablará a lo largo de la mañana. Pero quedándonos hasta la parte de explotación ganadera y momento de sacrificio, es que todo es muy importante, porque si no lo vas cuidando en cada momento, pues el momento ese del sacrificio en el que tú cargas, todo hay que hacerlo con mucha tranquilidad, que en el matadero se haga de la mejor manera posible para que las carnes no queden recogidas. Yo, a nivel de bienestar animal en explotación, si queréis que veamos, hemos preparado un pequeño vídeo de un minuto para dar, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero que esto no ha venido por libros ni ha venido por ningún otro lado, ha sido algo natural que hemos creído en ello. Y luego te vas dando cuenta que se van poniendo nombre a los procesos y nombre a las cosas. Y bueno, pues estos años al final van dejando pozo y lo hemos recogido en un minutito de lo que es Terraboy. Si nos importa, nos ponéis, por favor. Lo hemos querido resumir bastante, lo hemos comprimido mucho, pero bueno, la explotación es totalmente visitable, hay más vídeos en internet y es viable visitarla cualquiera que lo quiera hacer, o sea que... Lo tienen también muy adecuado al tema de la visita, porque ellos están muy preocupados con un proyecto que tienen que se llama Buiturismo, y que todos los fines de semana, cuando la gente va a comer, puede visitar, hacer una visita, estar cerca del ganado. Tiene unas vías de paso donde, aunque llueva, nunca te ensucia, o sea que está bien pensado, ¿no? Porque si no, una industria de ganadería es bastante... Es un tema de cultura y turismo a través del buey. Es muy importante, como apuntabas, pues igual desconocimiento, y hay que hacer pues cultura y bueno, pues es un poquito, aportamos nuestro granito de arena todas las semanas, explicando todo este bienestar animal, por qué es importante y esto que estamos comentando aquí lo hacemos constantemente. Vale, vamos a intentar avanzar, vamos a hablar con Daniel. Yo hace muchos años también que conozco a Daniel, él sigue siendo joven, pero entonces era un crío. Y a mí siempre me impresionó el aplomo que tenía, porque era una cosa como es él, de tamaño. Y me acuerdo lo que aprendíamos. Yo por lo menos aprendí muchísimo en ese sentido. Con todo se aprende, está claro. Sobre todo viendo ese apartado, ¿no? Porque ver animales, pero luego ver las canales.
y decir, háblame 20 minutos y cuéntame historias y señálame aquí, señálame allá. Eso de que no puedes hacer, que es acompañarle él. Él es de un pueblito de Bandeira que está al lado de Silleda, de un mercado, Coruña, y el otro es Pontevedra, ¿no? Exactamente. Y al final, cuando empezamos a ir, yo tengo el recuerdo de haber hecho, no me acuerdo las visitas, pero yo diría que casi 10 visitas con 100 chavales de aquí del Culinari, y hemos estado viendo y preguntando a todos una sangría de encuesta, ¿no? Y él contestando a todo y preguntarle, ¿tú en qué te fijas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y todas las contestaciones son entendibles, que ya es difícil, ¿eh? Porque hoy que vivimos en un mundo subjetivo, cuando hablamos de cosas tan así, ¿no? De un animal, de la musculatura, de la maduración y de todo. Luego recordarme, porque a mí se me va a olvidar lo de la maduración, con una historia que llevamos también unos años haciéndola, que no se puede contar mucho, pero que la vamos a contar un poquito. Entonces, este es el último... o uno de los últimos estadios, el anteúltimo, digamos, después de hemos hablado la alimentación, hemos hablado luego un poco el cebado, hemos hablado... Ahora nos vamos a ir a lo que es el sacrificio, ¿no? Que es algo impresionante. Yo tengo un recuerdo en la cabeza, mis dos primeras o nuestras dos primeras terneritas que teníamos allí en Granja Morreruela, en Zamora, pues ya pensamos que eran idóneas con esa eterna discusión de que son muy jóvenes, entonces no van a dar los kilos, no van a salir los números, toda esta guerra del ganado, ¿no? Que cuando solo piensas que el ganado es filosofía, pues es muy difícil de entender. Total, que un día fuimos y subimos, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de Galicia, en un remolque pequeño, con las dos terneritas, llegamos allí y estaba cerrado. ¿Y qué hacer con los bichos? No podíamos bajar otra vez hasta Zamora y dijimos, bueno, pues los dejamos aquí en el carromato y mañana entramos prontito y ya harán la historia. Y efectivamente lo hicimos. Y efectivamente se tiraron las dos piezas porque aquellos animales pobres que no sé si les faltó el cariño, el ruido de sus hermanos y primos, el ruido de su madre y las tías, de todas esas cosas, hizo algo. Y yo también aquel día, bueno, pues para mí fue otro latigazo de esos que no se te olvida, ¿no? Y es para comprobar de que el sacrificio es algo que puede echar por tierra años en la vida de un animal, esfuerzos de una casa, de un tema, ¿no? Y a mí me gustaría que nos cuentes. Primero, antes de nada, ubícanos también en tu casa. Yo soy Daniel, gracias por invitarnos a venir aquí, del matadero de Bandeira, de Pontevedra. Nosotros sacrificamos vacuno mayor, 60.000 vacas anuales, es nuestra media de sacrificio. Y lo que sí que es, la parte nuestra es la peor, que es el matadero. Claro, lo de ellos es mucho más bonito, pues tener una finca con todo verde, pero hay un matadero. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ellos dicen, porque si ellos lo hacen bien, pues después el transporte es muy importante. Cada vez hay una normativa más exigente de bienestar animal y nos ayudó mucho con los resultados, porque el transporte, si es de más de 6 horas, tienes obligación de dar avetullamiento, de alimentar a los animales. Una vez que están en el matadero es muy importante separar los animales o por razas o por cuadras. No puedes mezclar bueyes de la cuadra de este señor con bueyes porque si no se van a golpear, se van a lastimar. Las cuadras hoy en día tienen que estar ubicadas, tienes X metros cuadrados por animal, no pueden estar de cualquier manera, tienes obligación de tener cuadras con cama para que si hay animales que vienen de una cuadra con los pies más débiles para que estén cómodos, y eso pues no es que sea un capricho, pero es que es fundamental. Y pasas de tener, como hace 15 o 20 años que tenías a lo mejor casi un 10% de pH en la carne, porque se controlan, porque la gran mayoría de la carne que se vende se controla el pH. El pH pues, es producido por un estrés del animal, por un mal estado del animal, y pasamos a tener menos de un 1%, bastante menos de un 1%. Y eso es todo debido al manejo del animal, pero en todos los sentidos. No se puede hacer, pues eso, lo que os digo, ni mezclar cuadras diferentes, ni mezclar razas diferentes. Pues si metes una cuadra de vacas frisonas con una cuadra de vacas tudancas, pues las frisonas van a acabar muy mal, mientras los animales no marquen ellos su propia... Son animales, y mientras no marquen ellos
quién es el dominante, pues se pueden hacer mucho daño y tú la vaca la vas a sacrificar. No puedes tener vacas más de 12 horas nunca en el matadero por temas de estrés. En caso de que algún día, por X motivos, por una avería o porque te pasaste de capacidad, pues tienes obligación de, si hay vacas con leche, pues hay que ordeñarlas, tienes que tenerlas como si estuvieran en su casa, que no es lo mismo porque es un matadero, la palabra misma lo dice, pero es fundamental lo que ellos hagan y después cómo tú actúes, porque puedes tener un animal cojonudo y joderlo, pero hoy en día, os repito, mucho menos de 1% son las vacas que salen con pH cuando estábamos en números, pues a lo mejor de momentos de haber un 10%, y todo por el bienestar del animal. Es algo fundamental y, para mi entender, muy importante. Y hoy en día es más complicado encontrar una vaca con pH alto, con fiebre, digamos, que es producida por un estrés del animal, que también puede ser producido porque esté el animal mal por X motivos, porque esté mal, como podemos estar nosotros, del estómago, con un retorcimiento de cuajar, con cualquier cosa que puede ser que afecte. Pero ahora mismo, por bienestar animal, independientemente que hay un control importantísimo de los veterinarios, nosotros tenemos allí 7 veterinarios diarios, que aparte es igual, estén o no, ahora ya es una cosa que al final, pues... es como poner el cinto, ¿no? Pues tardabas en acostumbrarte y decir, coño, pero a mí, o sea, lo primero que haces al montar el coche pues es poner el cinto. Pues ahora lo primero que haces al ver las cuadras, que no quieres ver un animal que esté pegándose por otro, o que esté, porque eso al final es, bueno, lo que puede estropear una carne buena, regular o mala o muy buena, pero es fundamental, vaya, lo que... Daniel, recuerdo una llamada tuya. Bueno, la primera vez fue sin llamada, que llegamos allí y me encontré con unos animales que estaban, 2 en concreto, que estaban amarrados, uno en un árbol y otro en otro, encima del verde, y todos los animales pues estaban en lo que era la cuadra o tal, y yo digo, ¿estos qué pintan aquí? Y voy y le pregunto, le digo, ¿estos qué hacen aquí? Y me dice, estos animales no han pisado nunca hormigón, ni camino, ni carretera. Estos no han pisado más que hierba, verdín, e incluso en la cuadra tienen hierba. O sea, y digo, ¿y qué le pasa? Pues que si no pisa eso, le entra un perrenque, se ponen nerviosas, se pueden hasta descoyuntar, ¿no? El nervio de abrirse. Descoyuntar, ¿no? Pero es como tú dormir encima de cristales, pues viene siendo una cosa similar. Si estás acostumbrado a dormir en una cama de tojos o de paja o de lo que sea, pues si los pones en el cemento directamente muchas horas, como era aquel caso, que era de un día para otro, pues sufren, le duele y es lo que puede producir pues una carne con pH. También me acuerdo un día que fuimos a ver unas vacas que tenían como babuchas, ¿no? Como esas zapatillas árabes, ¿no? Que tienen la punta, la pezuña dada vuelta, de no haberla gastado, de no haber hecho ningún trabajo que se lo limen y le han cortado, ¿no? Y eso también era un síntoma que él decía, ¿no? Que tenía un... Que ves dónde viene la vaca, una cuadra, pues bueno, no es igual, bueno, en una explotación más grande, digamos, o más industrializada, pues no pasa eso, porque las vacas están tratadas por su podólogo, pues eso quería decir que venía de una cuadra pues un poquito arcaica, digamos, o bueno, más tradicional, dejémoslo ahí. Bueno, por continuar un poco la misma tónica, yo voy a hablar muy poco sobre algo que yo creo que también es importante, porque, y esto... Yo aprovecho la ocasión que tengo de estar en este pequeño púlpito también para hacer una llamada, ¿no? La carne, muchas veces, y hablo de la coquinaria, hablo del oficio, del cocinero, del que va a preparar, el parrillero, el que va a preparar la carne, ¿no? Que gran parte de las veces, incluso a nivel doméstico, decimos, vaya carne me ha dado el carnicero, coño, vaya carne te ha dado, ¿por qué? Y lo ves. Y yo creo, sinceramente lo digo, yo estimo que más de la mitad de los casos no es un problema del ganado, no es un problema de la carne, es un problema de la mala hechura, de la mala confección, de la mala praxis en la ejecución de los procesos que tiene también la cocina. Porque la carne es mucho más delicada de lo que parece. Un tocho dices, va, la carne es fácil, la tiras, la haces y ya está. No. La carne es súper delicada. Pensamos solo que el punto del pescado es lo más. No, yo creo que el punto del pescado es difícil, pero el de la carne es tan difícil o más. Sobre todo porque las primeras operaciones a hacer con la carne son las que nos van a marcar el devenir, sin duda. La estancia, el bienestar, la alimentación, el sacre, todo eso. Pero puedes hacer un animal fenómeno que se puede ir al traste
por una mala praxis en la confección, ¿no? En hacerla. Y no hablamos solo de chuleta, hablamos de un simple filete, ¿no? De una historia que se cuece, porque ahí hay un juguete. Y además los primeros minutos, esos primeros estadios de utilización, de estancia en el fuego y demás, son importantísimos. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que muy bien, hemos sacrificado bien, ha salido un almión bueno, pero la podemos armar en cualquier momento. Y yo por eso sí creo que debemos de recapacitar y no pensar que todos somos sabios, que todos sabemos. Yo creo que conforme pasa el tiempo, y os voy a comentar unos detalles de esto, conforme pasa el tiempo me he encontrado con historias, siempre he sido defensor a la hora porque una cosa es hacerlo y otra cosa es comerlo, degustarlo, hacer frente a esa chuleta, que también es muy importante. Entonces yo siempre he pensado que el filo sin duda es mucho mejor que un cuchillo de sierra, pero ahora estoy viendo trabajos que se están haciendo en Europa y en América con el corte de la carne, donde imaginaros que yo estoy cortando una carne y esa carne cojo un cuchillo y hace un cuchillo de filo y hace un corte, ¿no? Pues ahora dicen que es mejor, para reducir tiempos de historia de hacerse, el que cortes con una sierra, que es una sierra extraña, que corta, y lo que hace es hacer como una especie de dientes de sierra, que si los estiramos, en vez de ser estos centímetros, pues vendría hasta aquí. Y que eso también ayuda. O sea, estamos en una locura, ¿eh? En una locura de hacia dónde va esto de la carne. Yo que paso muchas horas aquí con Xavi hablando de esto, ¿no? Y dices, joder, cada vez sabemos menos. Y no solamente de eso, porque yo os comentaría, aparte del tema del cuchillo, aparte de todas esas cosas, hay temas, la sal. Hoy se está estudiando salar las carnes con 3 semanas antes, una especie de amojamiento, y que es cerrar el poro con la costra que le hace la deshidratación que le hace la carne. Entonces dicen que mejora, que madura, que a su vez guarda más el jugo. A la hora de elaborar también, al estar más amojamado, hace que retenga todo lo que tiene que retener la carne, porque eso de las chuletas, ¿cuántas chuletas hemos comido nosotros untando una baguette o 2 en la salda, en el jugo que echa la chuleta, ¿no? Pues eso me parece una fatalidad. Bueno, 1 hora antes, 4 o 5 horas antes. Bueno, ahí hay una teoría importante, incluso más que eso todavía, ¿no? Y leí ahí un tema de Pierre Gagnaire, siguiendo una teoría de ese otro sabio que era Gervetis, que él dice que a las carnes les hacía una cosa que aquí en Antiguo también se hacía mucho, toda esta zona, que era untarle a la carne con aceite. O sea que yo tampoco he tenido esa noción, yo nunca lo he visto en casa hacer, pero al untar ese aceite con sal, dice que también le hace una ayuda e incluso hace un efecto, como cierra el poro, hace un efecto crustillán, es como si fuera un crunch, ¿no? Un bombón de esos de arroz inflado, y hace que la carne esté más rica, y eso dice Pierre Gagnaire, o sea, no es un tema. Bueno, al final podríamos seguir hablando muchísimo, ¿no? Porque el hacer más técnicas, pero nos vamos del campo. A mí sí me gustaría, si tenemos algo de tiempo, Suge-san. Ya está, 2 minutos. ¿Alguna pregunta, por lo menos? Una puntualidad, Vai. por lo que me toca a mí, que estamos comentando el tema de bienestar animal. Porque creo que ahora también hay una tendencia que se contradice un poco con lo que estamos viendo a nivel de etiquetado de bienestar animal. Yo quiero puntualizar que en mi trabajo, en mi día a día, ahora mismo el campo sí que había años en los que era una obligación. La gente de campo, pues tenía que estar con los animales porque no tenía otra opción. Ahora mismo es una opción. Y yo en mi trabajo, en el día a día, la mayoría de los ganaderos que hay es que les gustan y viven las vacas. Y las vacas, los animales, estamos hablando de vacas, bueyes, es que hay que cuidarlos porque si no producen. O sea, ya es un propio interés también económico por parte del ganadero. Pero quiero insistir eso, que ahora están saliendo muchos sellos, mucha historia de bienestar animal. Nosotros, a nivel de producción, a nivel de campo, es que es
ya lo teníamos estandarizado antes. Bien, es verdad que ahora ya está habiendo más auditorías por parte, sobre todo promovidas por lo que es la industria, pero bueno, yo no me encuentro a día de hoy en mi día a día gente que desde luego que maltrate los animales. Igual el consumidor final tiene ese concepto. Eso es totalmente cierto. Si queréis hacer alguna pregunta, encantados, yo aprovecharía. ¿A qué edad sacrificáis a los animales? ¿Entre qué edades? Yo creo que contestar vosotros, que estáis más en ello. Yo creo que... a mí me gustan mucho los animales jóvenes, muchísimo. Lo que pasa es que entiendo que eso va basado también en economía, en producción, en kilos, en historias, y ahí es donde está la mentira, ¿no? No, son mercados diferentes. Una cosa es la ternera, que cada vaca cría un ternero, una ternera cada año, digamos, y los terneros se sacrifican normalmente pues, sobre el año. Depende, en Galicia a lo mejor 2 meses antes y en el resto de España 3 meses después, pero lo que es el ganado mayor, a que yo me refiero a lo nuestro, pues una vez que deja de producir. Una vaca frisona tiene un ciclo medio de vida de 5 años y medio, me parece que es, o casi 6. Muy bajo, muy bajo. Y una vaca cruzada, digamos, de actitud cárnica, pues igual llega a 10 años. Pero normalmente los animales se sacrifican, en el caso de la carne roja, digamos, de las vacas del vacuno mayor, una vez que dejan de producir bien crías porque no quedan preñadas o bajan a su leche, pues es cuando cuando se llevan a sacrificar. Después puedes pues, secar el animal y cebarlo y engordarlo y tenerlo 1 año más o 2 o 5, pero normalmente una vez que el 90% de las vacas que se sacrifican en España, el 90%, creo que no estoy diciendo, se sacrifican una vez que acaban su ciclo vital, digamos, ¿sabes? En caso de la que da leche, cuando deja de dar los litros que tiene que dar, y en caso de una vaca de carne, cuando pasa 1 año y no coge la semilla como tiene que coger, y entonces pues se sacrifica. Y en el caso de Alberto, por ejemplo, que está en eso, en la punta lanza esa que marcas tú, ¿no? De que en su casa hay animales con 14 años que están ahí y ellos siguen en su guerra, ¿no? Tiene otro valor y por eso buscando otra historia económica, son ¿no? cosas diferentes. De todas maneras, respecto a la pregunta... Yo entiendo que los animales, al final, en las prácticas que estamos comentando, obviamente tienen una vida mucho mejor y tienen una parte de bienestar, obviamente, si atendemos al significado estricto de la palabra bienestar, pero ¿hasta qué punto podemos, yo creo mucho en el poder de las palabras, hasta qué punto podemos hablar de bienestar cuando estamos sacrificando a un animal de 1 año? Bueno, no sé, no tenemos un termómetro. No, pero yo ahí sí que igual parece que porque tenga 1 año, y yo en esa parte no la tocamos, pero la cuestión del bienestar animal es que durante el tiempo que tiene vida la tenga de calidad. No implica que se sacrifique de manera temprana o joven. Se hace con 1 año y esto lo sabéis vosotros mejor por el tema de terneza en la carne, ¿no? Un cerdo lo sacrifica con 3 meses, un pollo con 1 mes y medio. Eso es un ciclo de vida que ahora después pues, tú puedes comer carne o no comer carne, pero... No, de lo que hablamos es de bienestar animal en el ciclo, un poco atendiendo a esto, la pregunta de la chica es ¿por qué se sacrificas con 1 año un ternero? Pues bueno, tenemos que dejar solo un apunte. Yo creo que la economía, como en todo, en esto también es la que manda, la que pone todos los puntos. Y yo hablo, por ejemplo, a mí me encanta una vaca. Y yo he tenido discusiones grandes con ellos, ya me voy convenciendo también, a todo nivel. Yo creía que un berrendo no era un animal y resulta que de los últimos que yo he probado, pues me ha dicho muchas cosas que no dicen otros, pero también por su modo de vida, ¿no? Y tantas cosas que contaríamos de todos los animales, pero el dinero es el que marca todo. Es que Miquel, perdona, una cosita rápida, hablando de lo que estás diciendo de economía. Yo que vengo de Canarias, en Canarias estamos perdiendo la ganadería. En Canarias teníamos hace 10 años unas 50.000 cabezas de ganado, ya no hablo de ganado, ya prácticamente no queda. Incluso este año está sucediendo un problema, que es que los ganaderos están llevando a sacrificar a sus animales porque no pueden pagar los piensos. ¿Cómo se está afrontando esa problemática aquí, en esta tierra? El incremento de los precios
y por lo menos en Canarias se están sacrificando a marchas forzadas porque no pueden mantenerlos con vida. ¿Se está dando ese caso aquí? Se está dando, pero se va corrigiendo progresivamente hasta donde yo sé. Sí, La carne de vaca subió, una vaca vale, hablo un kilo canal, subió más de €1 un kilo canal. Si estamos hablando de una vaca, subió 300 kilos, son 300 euros más. ¿Qué hace? La leche, están hablando que se va a poner a 50 céntimos. Va más lento a lo mejor la subida de los precios que la subida de tus costes, pero yo creo que sí, si no es viable, no sería imposible hacerlo. No queda otra que transmitirlo al producto final. Y Al final todo es economía, insisto, eso también es economía, porque en Canarias hay puertos y hay frigoríficos y hay congeladores que vienen cargados con carne de por ahí, cuidado, y buena incluso, está claro, pero entramos en un mundo complicado. En Canarias yo creo que es más una mala gestión a lo mejor de no hacerlo allí, porque Canarias es una gran consumidora de carne y que nadie explota un poco la carne de la isla. En Canarias me parece, si no sé mal, creo que dan una ayuda de 600 euros por animal por año, ¿puede ser o no? Y se ha incrementado en ese tema. Pues coño, si te dan, es que aquí eso no lo hay, pero y los piensos al final vienen en barco, yo creo que es un poquito el no querer hacerlo, ¿sabes? Me parece... Esa frase no... Digo de no explotar, que las islas son unas grandes consumidoras de carne. No sé. Bueno, yo compré carne, si quieres hablamos después, yo compré vacas muertas en Tenerife y las traje para la península. Y nosotros vendimos carne más cara en las islas. Yo creo que es un poco, no digo del ganadero de allí, digo un poco que la industria misma de allí o el pueblo no se conciencia porque no tiene sentido lo que están haciendo. Bueno, me parece, es una opinión mía, no. Estamos fenómeno, yo encantado de seguir con esa historia. Yo contaría como mis animales son esos que no producen leche y están 4 años viviendo a la sopa boba, pero claro, el ganadero también lo sacrifica. Bueno, ahí lo dejamos. Agradecer a Alberto por esa explicación de su casa, a Javier, que estaba todavía esta mañana con la guerra de qué, y a ti, Daniel, deciros caricasco, y por supuesto al Culinari, que es el que hace que todo esto camine y estemos aquí intentando disfrutar de algo que es locura. A mí mucha gente me dice, ¿cómo podéis estar hablando media hora de carne? Y le digo, joder, pues es otra película. Pues no es caricasco. Es caricasco.